hora de interpretar los electrocardiogramas, la cardiopatía isquémica es una de las patologías que más inseguridad nos ocasiona. Muchas veces tenemos miedo de que se nos escape el diagnóstico o no sepamos identificar correctamente algunas alteraciones electrocardiográficas y por lo tanto dejemos de diagnosticar la patología coronaria. También quiero deciros que electrocardiogramas normales pueden ser en pacientes con patología coronaria. Por lo tanto, a lo largo del vídeo veremos las alteraciones más frecuentes que podemos ver y cómo diferenciar los diferentes grados de cardiopatía isquémica. Así que os dejo con el vídeo. Podemos definir la isquemia como una disminución de la irrigación normal de una zona del miocardio. Los distintos grados de severidad de la isquemia clínica se van a corresponder con distintas alteraciones electrocardiográficas. Así podemos distinguir como tres zonas en la isquemia. Una zona que se define como zona isquémica, en ella nos referiríamos a la situación en la que se producen cambios funcionales en el miocardio que se corresponderían con grados más leves de isquemia clínica, pero no va a haber daños ultraestructurales en los cardiomiocitos. Electrocardiográficamente se va a ver con alteraciones en la onda T. La zona de lesión sería una situación en la cual, además de los cambios funcionales que se van a producir también, alteraciones ultraestructurales que si son lo suficientemente duraderas pueden llegar incluso a producir la muerte celular. Pero en esta fase todavía puede ser reversible. Esta zona de lesión en el electrocardiograma se va a manifestar en alteraciones en el segmento ST. Por último, la zona de necrosis se refiere a la situación en la que se han producido ya cambios irreversibles en las células y la muerte de estas, siendo sustituidas por tejido fibrótico cicatricial. Este tejido se va a convertir en eléctricamente inerte, sin potencial de reposo ni de acción, y por lo tanto vamos a ver una ventana eléctrica y se manifiesta en el electrocardiograma con alteraciones de la onda Q. Vamos a ver ahora las diferentes alteraciones en cada una de las ondas, segmentos que hemos dicho con anterioridad. Empezaremos por la corriente de isquemia que, como decíamos, se va a manifestar en la onda T. La onda T, como ya sabéis, corresponde a la repolarización ventricular. Va a tener el mismo sentido que el QRS que la precede, salvo en las precordiales derechas. Normalmente es positiva en todas las derivaciones, excepto en AVR y a veces en V1. También es cierto que en niños y adultos jóvenes puede ser negativa hasta la derivación V3. En el electrocardiograma normal, la onda T es asimétrica con una rama ascendente lenta y una descendente rápida. Si ponemos un electrodo en el epicardio, la corriente, digamos el vector, se va a dirigir hacia el epicardio, por lo tanto la onda T en un electrocardiograma normal, como decíamos con anterioridad, en casi todas las derivaciones va a ser positiva con las características que describíamos con anterioridad. ¿Qué ocurre en la isquemia subendocárdica? En la isquemia subendocárdica también se va a dirigir el vector de repolarización hacia ese electrodo colocado en el epicardio, pero va a tener una mayor duración, por lo tanto se va a manifestar con unas ondas T que son positivas, pero con forma picuda. Aquí veis en este ejemplo como en las derivaciones, fundamentalmente en V2, V3, V4 y V5, vemos claramente unas ondas picudas, elevadas y aumentadas de tamaño. En la isquemia subepicárdica, el vector de repolarización se va a alejar de este electrodo epicárdico y la manifestación que va a aparecer en el electrocardiograma van a ser unas ondas también picudas, pero van a ser invertidas, es decir, van a ser unas ondas picudas negativas. Lo vemos también claramente en este electrocardiograma, también como en las derivaciones precordiales, fundamentalmente en la derivación 2, 3, 4 y 5, las vemos también que son negativas y picudas. Generalmente, si la aumentamos, vemos que son también con característica asimétrica. Decíamos que la onda T normal se caracteriza por ser asimétrica, con una pendiente más lenta al inicio y más rápida al final. Entonces, resumiendo, la isquemia subendocárdica se manifestará electrocardiográficamente con ondas T picudas y positivas, mientras que la isquemia subepicárdica se manifestará con T picudas y negativas, como se dice también en ala de gaviota, por sus características de simetría. Así que siempre que veamos una T simétrica, grande, picuda y o invertida, y esto lo veamos en derivaciones congruentes, la primera patología a descartar
es la cardiopatía isquémica. Pero no todas las ondas que cumplen estos criterios son siempre de cardiopatía isquémica. Así, las ondas similares a la isquemia subendocárdica también las podemos apreciar en otras patologías, como puede ser la hiperpotasemia, la vagotonía, el alcoholismo o la pericarditis aguda en la primera fase. Mientras que las ondas T negativas y picudas similares a la isquemia subepicárdica las podemos ver también en el cor pulmonale, en la miocarditis o pericarditis, en la sobrecarga sistólica y en la hiperventilación. Aquí volvemos a insistir la capacidad camaleónica que tienen de presentarse la cardiopatía isquémica y poder confundirse con otros procesos patológicos. La corriente de lesión decíamos que se manifiesta en el segmento ST. Un segmento ST normal debe estar siempre menos de 1 milímetro elevado o descendido de la línea base, es decir, del punto J, que es donde se une el complejo QRS con el segmento ST. Lo debemos valorar siempre en las 12 derivaciones. En las derivaciones V2 y V3 puede estar incluso elevado o descendido hasta 2 milímetros. En la lesión subendocárdica lo que ocurre es que el vector se va a alejar, pero se va a manifestar en el electrocardiograma como un descenso del ST. Las lesiones subendocárdicas se caracterizan por descenso del ST. Lo vemos en este ejemplo, en las derivaciones también V3, V4, V5 y V6, cómo está descendido el segmento ST. Si lo ampliamos, la derivación V5, vemos aquí un descenso que es mayor del milímetro y por lo tanto se trataría de una lesión subendocárdica. En el caso de la lesión subepicárdica, el vector se acerca a este electrodo colocado en el subepicardio y se va a manifestar las lesiones subepicárdicas por una elevación del segmento ST. La imagen característica de esta lesión subepicárdica consiste, por lo tanto, en elevación del punto J y del segmento ST. Representa generalmente la oclusión total de una arteria coronaria. Puede ser debida a una angina vasospástica o a un infarto transmural en la fase aguda. La mayoría de los infartos en fase aguda se van a manifestar de esta forma, con elevación del punto J y del segmento ST. En la fase crónica, después de semanas o meses, si se siguen viendo la elevación de este segmento ST, hay que sospechar que pueda haber la transformación de este infarto en un aneurisma. Y también de forma transitoria durante una crisis anginosa indica mucho peor pronóstico que la infradesnivelación del segmento ST. Acordaros que la elevación no debería ser mayor de 1 milímetro del punto J de este segmento ST, aunque en las precordiales derechas puede llegar a ser hasta 2 milímetros. Lo vemos también en este electrocardiograma de ejemplo y vemos cómo en la cara, incluso desde V2 o empezando incluso en la septal, en V1, V2, V3, V4, V5 y V6 y también en la cara lateral alta, como es en la derivación 1 y en la derivación AVL, vemos una elevación del segmento ST que incluso engloba a la propia onda T. También podemos hacer un diagnóstico diferencial de las alteraciones de la lesión y así la lesión subendocárdica hay que hacer un diagnóstico diferencial con la pericarditis, con los tumores y quistes, con la hiperpotasemia y en algunas de las miocardiopatías. Mientras que la elevación del segmento ST, es decir, de la lesión subepicárdica, también se puede ver en la impregnación digitálica, en el hipertiroidismo, la hipopotasemia y en la miocarditis. Aquí vemos algunos de los ejemplos de elevación del ST. Así podemos ver elevación del ST de forma convexa, como decíamos con anterioridad, va a ser la forma más frecuente de manifestación del infarto agudo del miocardio. También se puede ver en la pericarditis aguda. La elevación en forma cóncava se ve en la vagotonía, mientras que los descensos de forma cóncava son típicos de la angor pectoris o de la impregnación o intoxicación digitálica, mientras que el descenso de forma convexa se puede ver en las sobrecargas sistólicas ventriculares. Finalmente, la onda de necrosis va a ser la onda Q, y hay que diferenciar la onda Q normal de la onda Q patológica. ¿Cuáles son las características de la onda Q patológica? Pues las características de la onda Q
patológica van a ser que tengan una duración mayor de 0,04 segundos, es decir, que dure más de 1 milímetro de duración, que el voltaje sea mayor del 25% de la onda R o que esté colocada esta onda Q en situación anormal donde no debería existir onda Q. El electrocardiograma va a tener durante la fase del infarto agudo de miocardio diferentes alteraciones electrocardiográficas. Es importante saberla para reconocerla y así poder distinguir en qué fase puede estar un infarto agudo de miocardio sobre el cual no hemos actuado terapéuticamente. En un electrocardiograma normal, como decíamos, tanto el segmento ST no va a estar ni supradesnivelado ni infradesnivelado, y la onda T, como decíamos, suele ser redondeada y de pequeño tamaño. ¿Qué ocurre cuando es la fase aguda o el infarto han transcurrido solo unas pocas horas? Pues se va a caracterizar, como decíamos, por una onda de lesión, y es una lesión que va a ser lesión epicárdica, y esto se caracteriza por una elevación del segmento ST, incluyendo la onda T en esta imagen. Si este infarto no se actúa en esta fase aguda, para eso se está aplicando normalmente en casi todos los sitios lo que se denomina el código corazón, es decir, la actuación precoz para evitar que esta fase de isquemia o esta fase ya de lesión con el ST elevado llegue a transformarse en necrosis. Es decir, si no actuamos, sí que se produciría ya una muerte del tejido miocárdico y por lo tanto veríamos ya las ondas de necrosis. En este caso veríamos la onda Q, que sería la onda Q de necrosis, y el día siguiente ya empieza a producirse un descenso del segmento ST y una inversión de la onda T. Una semana después, también si no se ha hecho nada, ya queda la onda Q permanente, instaurada, el ST vuelve a su nivel, a su línea isoeléctrica, y puede quedar una onda T invertida. Y en muchos casos, después de meses, solo solemos ver la onda Q en el electrocardiograma, y puede estar incluso la onda T con características de normalidad. También es importante que sepamos reconocer en la fase aguda del infarto de miocardio lo que se denominan cambios recíprocos o imagen especular. Así podemos ver en este ejemplo como un infarto inferior, vemos en las derivaciones inferiores 2, 3 y AVF elevación del ST, y en este mismo electro puede ser frecuente que veamos una depresión del ST en derivaciones opuestas al infarto, en este caso en las derivaciones 1 y AVL. Aquí lo vemos en un electrocardiograma completo y vemos como un infarto de cara inferior, derivaciones 2, 3 y AVF, y lateral, derivaciones V5 y V6, vemos que hay descenso en la cara opuesta, como puede ser la cara septal o parte de la cara anterior y lateral. A continuación vamos a ver las arterias que están afectadas según la localización del infarto. En el infarto anterior lo que existe es una oclusión habitualmente de la parte proximal de la arteria coronaria descendente anterior. En el infarto posterior, las arterias que suelen estar afectadas son la circunfleja distal y la descendente posterior o derecha distal. El infarto inferior, si tiene extensión lateral, suele ser por oclusión de la arteria coronaria derecha, y el infarto lateral extenso suele ser por una oclusión de la arteria coronaria circunfleja izquierda y la rama diagonal de la arteria descendente anterior izquierda. Por lo tanto, según donde veamos estas alteraciones electrocardiográficas, podemos hacer la localización del infarto de miocardio. Así vemos que las derivaciones 1 y AVL nos van a dar el infarto lateral alto, las derivaciones 2, 3 y AVF nos van a dar el infarto inferior o diafragmático, la derivación V1 y V2 nos va a dar el infarto septal, las derivaciones V3, V4 van a ser el infarto anterior, y las derivaciones V5 y V6 nos van a dar el infarto lateral en la zona baja. Si lo vemos en una tira de registro, por eso una de las formas que se puede hacer en lectura es siguiendo las caras de las arterias coronarias, así con la derivación
1 y AVL veríamos lo que decíamos anteriormente, la cara lateral alta, con la derivación 2, 3 y AVF la cara inferior, con la derivación V1 y V2 la cara septal, con la derivación V3 y V4 la cara anterior y con la derivación V5 y V6 la cara lateral baja. En la derivación AVR estaría representada la coronaria izquierda. Clínicamente, la forma de presentación típica de la cardiopatía isquémica suele ser originada por la oclusión aguda o por la rotura de una placa, espasmo, embolia o traumatismo de esa arteria coronaria. La manifestación clínica más frecuente va a ser el dolor torácico. El diagnóstico probable ante una persona con dolor torácico de características opresivas situada en el precordio e irradiada, por ejemplo, hacia el hombro o la mandíbula, nos hace pensar como diagnóstico probable en un síndrome coronario agudo. ¿Qué podemos hallar en el electrocardiograma? Pues podemos hallar los datos de infarto agudo de miocardio, pero no siempre van a ser con alteraciones en el segmento ST de lesión. Así que podemos verla sin elevación del ST, pero como tenemos una clínica sugestiva, lo que tendríamos que hacer es la medición de marcadores bioquímicos y para ello haríamos la determinación de la troponina. Si la troponina está alta, el diagnóstico final sería infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, un IAM-SEST. Si la troponina es normal, y la clínica es típica, estaríamos hablando de una probable angina inestable. Pero puede ocurrir también que haya elevación del ST o la aparición de un bloqueo de rama izquierda nuevo. En estos casos, con clínica cardinal, pues lo que tendríamos que realizar era el marcador bioquímico de la troponina. Si la troponina, en este caso, estaría elevada, hablaríamos de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Así podemos diferenciar la angina típica, que se caracterizaría por dolor o molestia opresiva retroesternal, de 3 a 15 minutos de duración, autolimitada, desencadenada habitualmente por esfuerzo físico o estrés, se alivia con el reposo o una cafenitrina sublingual. Si cumple estos 3 criterios, la probabilidad de que se trate de una enfermedad coronaria sería del 90%. Si en el caso de que se cumplan solo 2 criterios, hablaríamos de una angina atípica y la probabilidad de enfermedad coronaria sería del 50%, mientras que si solo cumple uno o ninguno de estos criterios, la probabilidad de que sea una enfermedad coronaria sería menor del 10%. Recordar que la cardiopatía isquémica es un verdadero camaleón y se presenta muchas veces de forma atípica. Así, no es infrecuente ver cuadros de dolor epigástrico, de náuseas, cuadros de disnea, que cuando realizamos un electrocardiograma comprobamos que está en una fase de infarto agudo de miocardio. Hay que tenerlo en cuenta y debe primar siempre la clínica del paciente a los hallazgos que podamos encontrar en el electrocardiograma. También decir que hay electrocardiogramas normales, como hemos dicho muchas veces, no hay ni la elevación del segmento ST y prima mucho más la clínica del paciente o los marcadores que podamos pedir de troponinas, por ejemplo, en este caso. ¿Cómo trataríamos en atención primaria inicialmente el infarto agudo de miocardio? Pues lo trataríamos como se ve en esta imagen. Esta imagen representa no solo a una mona, sino a una remona. ¿Qué significa esto de remona? Pues significa re de reposo, lo trataríamos con reposo, M de morfina o dolantina en el caso de que haya hipotensión, O de oxígeno, manteniendo la saturación por encima del 90%, N de nitroglicerina, A de aspirina a dosis de 160 a 325 miligramos masticada, C de clopidogrel entre 300 y 600 miligramos. Resumiendo todo lo que hemos visto en este apartado de cardiopatía isquémica, diríamos que la isquemia se trataría de isquemia subendocárdica y la veríamos electrocardiográficamente con Ts altas y picudas, si es subepicárdicas con Ts negativas. La lesión se representaría en el segmento ST, la subendocárdica con un descenso del ST, la subepicárdica con un ascenso del ST y la necrosis se vería mediante una Q patológica, cuyo ancho sería mayor de 0,04 segundos, es decir, de un cuadradito, y una profundidad mayor de un 25% de la R o muescas. Recordar que la isquemia es la disminución del aporte sanguíneo al músculo cardíaco. Y recordamos también el resumen de la topografía y así veríamos que
En la derivación 1 y AVL veríamos el infarto lateral alto, en 2, 3 y AVF el infarto o la cardiopatía isquémica en la cara inferior, mientras que en el plano horizontal, recordar lo de la imagen, una regla mnemotécnica que puede ser SAL, es decir, siguiendo el orden, la S de septal, las derivaciones V1 y V2, la A de anterior o apical, las derivaciones V3 y V4, y la L de lateral bajo, las derivaciones V5 y V6.